Listo, chicos, empezamos. A ver, entonces lo que vamos a hacer ahorita es resolver ejercicios de lo que es la conservación de la materia. Entonces, primero vamos a tomar en cuenta lo que es la teoría. Entonces, de manera general, ¿qué decíamos? Que en una ecuación, ¿sí o no? En una ecuación química tenemos lo que es reactivos y productos, ¿sí o no? No olvidar que la misma cantidad que se usa en reactivos debe producirse lo que se llaman productos. ¿A qué me refiero yo con eso? Por ejemplo, si tenemos aquí lo que son 100 gramos, acá que debo producir, también debo producir 100 gramos, ¿ok? Y si tengo varios reactivos, supongamos que tengo, por ejemplo, un reactivo 1 más un reactivo 2, y estos van a generar un producto final. Entonces supongamos que el reactivo 1 pesa 0,8 y el de acá pesa 1,2 gramos. Entonces el producto vendría a ser la suma de las masas de los reactivos, que sería 0,8 más 1,2, que sería ¿qué? 2,0, ¿sí o no? 2 gramos, porque esto pesa 2 gramos y lo de acá también debe pesar 2 gramos, ¿no? Eso de manera general, un pequeño recordatorio. Entonces empezamos y decimos lo siguiente. Sabemos que una muestra de 0,320 gramos de magnesio reacciona con 0,933 gramos de cloro para formar 1,257 gramos de cloruro de magnesio. En una segunda muestra se utilizan 0,474 gramos de magnesio. Cuatro productos se forman. Ok, entonces, habiendo dicho eso, ¿cómo resolvemos aquello? Primero, no necesitamos formular como tal. Entonces, yo ya sé que acá tengo lo que se llama magnesio, ¿sí o no? Magnesio más lo que yo formé de cloro, ¿sí o no? Va a formar lo que se llama el cloruro de magnesio, ¿sí? Eso de manera general, ¿ok? Ahora, sabemos que tenemos 0,32 gramos de magnesio con 0,933 gramos de cloro y dicen que van a formar 1,257, ¿qué cosa? Gramos de cloruro de magnesio. Ok, eso es lo que te dice la primera línea como tal, ¿sí o no? Ahora, ya, muy bien. Ahora, ¿qué más debemos hacer? Vamos sacando más los datos, hago un poquito más grande el problema y decimos lo siguiente. En una segunda muestra se utilizan solamente 0,474 gramos de magnesio. Ok, segunda muestra, porque esta vendría a ser, ¿qué cosa? Esta vendría a ser la primera muestra y acá vendría a ser la segunda muestra. Entonces, 0,474 gramos, ¿sí o no? Perdón, de magnesio, ¿sí o no? De magnesio, ¿cuánto, cuánto producto se forma? Entonces, me están preguntando la variable de acá. Esta la voy a llamar x2 y si se fijan, tengo una variable aquí que sería x1, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, muy bien. Obviamente, ¿cómo trabajo? Entonces, vuelvo y lo repito. Para trabajar aquí en la conservación de la materia, ya que vamos a hacer por proporciones, lo único que hay que hacer es simplemente, ¿qué cosa? Realizar los cálculos respectivos. ¿Cómo es eso? Sencillo. Primero debemos relacionar dos columnas. Al relacionar esas dos columnas, ¿qué debemos hacer? Debemos ver que esas dos columnas solamente tengan una variable. Si tienen dos variables, no se puede resolver. Entonces, fíjate que acá tengo una columna, la columna del magnesio. Asimismo, tengo la columna del cloro, ¿sí o no? Y asimismo, tengo la columna del cloruro de magnesio. Ahora, ¿qué pasa si yo relaciono lo que es la columna del cloro con el magnesio, con el cloro, con el cloruro de magnesio? No va a lograr nada. ¿Por qué? Porque date cuenta que tengo dos incógnitas como tal. ¿Sí lo ves? Entonces ya descarto ese camino, descarto esa columna también. Entonces, ¿con quién voy a trabajar? Voy a trabajar con el magnesio y el cloruro de magnesio. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer una simple regla de tres. Pero no olvidemos antes que nada, una regla de tres que era, una regla de tres
era algo de proporción directa, ¿sí o no? Y proporción de proporción inversa, como tal. Ahora, entonces, si, tal como dice la conservación de la energía, dice, si usamos más reactivo, vamos a generar más producto, ¿sí o no? Si usamos menos reactivo, vamos a generar menos producto. Entonces, esta relación por lo general es inversa. Entonces, vamos razonando. Si observas detenidamente, aquí el magnesio tiene 0,32 y produce 1,257 gramos de cloruro de magnesio. Ahora, mírate que acá tiene 0,474 gramos y lo demás. Entonces, de ley por sí va a aumentar porque estoy aumentando la cantidad de magnesio. Ahora, ¿cómo resolvemos? Facilito. Colocamos nuestra variable, colocamos nuestra relación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cruzar los datos de la siguiente manera. Esto de acá, ¿sí o no? Y así. ¿Sí ven? Cruzado. O sea, por un momento, supongamos que nos olvidamos del cloro, ¿sí o no? Ya estamos. Por un momentito nos olvidamos de lo que es el cloro, ¿sí o no? ¿Y qué hacemos? Multiplicamos en lo que es en X y dividimos horizontalmente. O sea, que acá nos quedaría los 0,474 gramos por los 1,257 gramos dividido para los 0,32. Vamos, realicemos el cálculo, chicos. Vamos viendo. Entonces, en un momento. Ya. Entonces, metiendo estos datos en la calculadora, ¿verdad? Ya le sale mi calculadora, ¿no? 0,474 por los 1,257, ¿sí o no? Dividido para los 0,32. Nos daría 1,86, ¿sí o no? Ok, lo repito. 0,474 por 1,257, ¿sí o no? Dividido para los 0,86, ¿sí o no? Y efectivamente se cumple lo que yo te dije. Al poner más producto, perdón, al tener más reactivo, generó más producto. Y ahí está. Ahora, como ya sabemos que nos dio ese cálculo, ¿sí o no? Voy a borrar, ¿ya? Déjeme borrar, porque debemos recuperar los datos que ya teníamos en antes, ¿ok? ¿Cuáles eran nuestros datos de en antes? Pues vamos estableciendo. Bueno, a ver, acá que teníamos lo que era el cloro, ¿sí o no? Los 0,933 gramos, y acá el X2, ¿sí? El X1. Ya. Entonces ya sabemos que acá nos salía 0,474 por 1,257 y para los 0,32. Y nos dio 1,86. Entonces, ¿cómo calcularía yo ya el X1? Porque puede que en el examen te pregunte cuánto te calcule el X1. Entonces, lo único que tendrías que hacer es hacer una simple resta, ¿verdad? ¿Qué tendrías que hacer? Restar tu producto, que es los 1,86 o los 0,474. Tendrías que restarlo para ver cuánto es. Entonces, aquí tendrías los 1,86 menos los 0,474, ¿sí o no? Y daría como resultado 1,31. Bueno, dale todos los decimales. 1,386, ¿sí o no? Gramos. O sea que acá quedaría 1,386 gramos y acá 1,86. ¿Listo?
¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Me confirman, asientan la cabeza? Sí, ya. Muy bien. Entonces vamos a resolver el que sigue. Ahora, tenemos que 220 gramos de óxido de calcio se necesitan para producir 290,7 gramos de lo que es cal apagada. ¿Qué cantidad de óxido de calcio y agua se requiere para obtener 350 gramos de cal? Muy bien. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver. Entonces, empezamos. Entonces, vuelvo y repito, tal como yo te lo había puesto, ¿no verdad? ¿Sí o no? Entonces, vamos haciendo. Tenemos lo siguiente. Acá sería lo que se llama el óxido de calcio. El óxido de calcio. Ah, una cosita más. De manera general, en el examen, por si acaso, chicos, yo les pongo opciones múltiples. O sea, cuando resuelvan un ejercicio van a encontrar varias respuestas. Por si acaso, de una vez lo voy anticipando. Si usted solo me selecciona la respuesta y no hay ningún proceso, no vale. Anulada la pregunta y lo pongo como nota principal. ¿Ok? Entonces, óxido de calcio más, ¿qué cosa? Óxido de calcio se necesitan para producir cal apagada. Ok. Bueno, aquí el problema puede ser un poquito confuso. Cal apagada no nos menciona el otro reactivo. Pero leyendo la otra línea, si te fijas que dice que es agua. Entonces el otro reactivo significa que es el agua. ¿Sí o no? Muy bien, partimos de ahí. ¿Sí o no? Estamos. Entonces vengo y digo 220 gramos de óxido de calcio producen 290,7 gramos de cal apagada. Ahora me dice qué cantidad de óxido de calcio, o sea que aquí sería nuestra variable, ¿sí o no? Vamos a ponerla de otro color, ¿sí o no? Y agua, y agua se requiere para obtener 350 gramos de cal apagada. Entonces, ¿qué hacemos aquí? A ver, primero, si se dan cuenta que este dato lo tengo incompleto, pero ¿lo puedo o no lo puedo calcular? Claro que sí lo puedo calcular, porque fíjate que ya tienes un reactivo y ya tienes un producto. ¿Qué tendría que hacerlo? Simplemente hacer una sencilla resta como tal. Tendría que restar los 290,7 menos los 220, ¿sí o no? Entonces, metiendo esos datos en la calculadora, ¿cómo quedaría? Tendríamos los 290,7 menos los 220, ¿sí o no? Entonces tendríamos lo que se llama 70,7. O sea que acá tendríamos 70,7 gramos. Ya estamos. Eso de manera general. Ahora sí, ¿con qué columna puedo trabajar? Si te fijas, si yo trabajo con la columna de óxido de calcio, puedo trabajar con lo de la cal apagada porque tengo una variable. Pero también puedo trabajar el agua con la cal apagada porque tengo una variable. O sea que independientemente el cálculo que yo haga o cualquiera de los dos, me va a salir lo mismo. En mi caso, ¿qué voy a hacer? Voy a relacionar el óxido de calcio, ¿sí o no?, con los datos de la cal apagada, ¿ok? Y vamos razonando. Si te das cuenta, ¿cómo hacemos? Normalmente en el ejercicio de arriba, ¿cómo estaba nuestra variable? Nuestra variable estaba a la derecha, ¿sí o no? Ahora, ¿qué hacemos? Fácil, lo único que tendrías que hacer es invertir, nada más. Observa. Entonces aquí tienes esto y acá tienes esto, ¿verdad? Lo que voy a hacer es simplemente invertir los datos. Entonces coloco los datos primero de la cala apagada para que se me haga sencillo el despeje, ¿sí o no? Ya sabes cómo es. Cruzo y divido, ¿no verdad? Entonces, aquí cómo quedaría. Nos quedaría que x1 vendría a ser igual a aquí.
vendría a ser igual a los 200, a los 350 por los 220 dividido para los 290.7. Metemos esos datos en la calculadora y nos daría 264.88. ¿Sí o no? Ahora, pregunta del millón. ¿Es lógico que X1 no salga grande? Sí, pues visualízalo. Mira que primero tienes 290 y ahora tienes 350. Es decir, que aumentó la cantidad de productos. Entonces, ¿eso qué implica? Que va a aumentar la cantidad de qué? De reactivos. ¿Sí o no? Entonces, por lógica, si observo detenidamente, aumentó la cantidad de óxido de calcio. ¿Y quién más debe aumentar? El agua. ¿Cómo calcula el agua? Pues bueno, ya sabes que simplemente sería la resta, ¿no verdad?, del producto, menos el primer reactivo que encontraste, que sería los 264.88. Entonces, metiendo esos datos en la calculadora, se formaría 85.12 gramos. ¿Ok? Estamos hasta ahí, chicos, me confirman. ¿Sí? ¿Estamos todos, chicos? Sí. Ya, ya, muy bien. Vamos al ejercicio número 3. Muy bien, ahora me dice que un asistente de laboratorio tomó 65.4 gramos de zinc metálico y 32.1 gramos cristales de azul, originando una reacción violenta cuyo producto es sulfuro de zinc. ¿Cuántos gramos del referido producto deben formarse si el asistente utiliza solamente 20 gramos de zinc? Ok, partimos de los datos iniciales como tal y tendríamos lo que se llama el zinc metálico, solo le va a escribir zinc y acá formamos lo que se llama los cristales, ¿sí o no? Originando una reacción violenta que arma el sulfuro de zinc. Muy bien. Entonces reemplazamos los datos, 5.4 gramos, 32.1 gramos. Y bueno, si te das cuenta que no me dice cuánto producto voy a obtener, ya pues, por lógica, ¿qué tendré que hacer? Sumar estos datos. O sea, no necesariamente siempre te voy a dar los datos, también tienes que calcularlos. Entonces, en este caso, 65.4, ¿sí o no? Más los 32.1. ¿Cuánto quedaría eso? 227.5, ¿sí o no? Estamos hasta ahí, chicos. Sí, ¿verdad? Ok. Continúa entonces. Ahora, ¿cuántos gramos del referido producto deben formarse si el asistente solo utiliza 20 gramos de zinc? O sea que acá tengo 20 gramos, acá estaría mi variable, ¿sí o no? Mi variable sería la variable x1 y aquí sería mi variable x2. Ok, entonces, ¿con qué cuadro trabajo? Imposible trabajar los cristales con los sulfuros. Y yo ya les he dicho, siempre vamos a trabajar reactivo con producto. Reactivo con producto. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos? Entonces, vamos a trabajar netamente el zinc con, ¿qué? Con el sulfuro de zinc. Y nos vamos a limitar solo a contestar la pregunta, pero también vamos a encontrar la X1. Entonces, vamos razonando. Mira que 65.4 gramos de zinc forman casi 100 gramos de zinc, ¿verdad? De sulfuro de zinc, los 27.5. Entonces ahora el zinc bajó
de 65 bajó a 20. Entonces, por lógica, si uso menos reactivo, voy a formar menos producto. Entonces, el valor que debo calcular tiene que ser menor a los 97.5. Muy bien. Entonces, veamos cómo nos quedaría. Tendríamos los 65.4, ¿sí o no? Pero como nuestra variable está a la derecha, que prácticamente eso es lo que queríamos, hacemos procedimiento normal. Así que no debo invertir nada. O sea que pongo 20, ya pongo X2. ¿Sí o no? Multiplicamos, dividimos. Entonces acá quedaría que X2 vendría a ser igual a aquí. Vendría a ser igual a los 97.5 por 20 y dividido para los 65.4. Ya está. Metamos esos datos en la calculadora. 97.5 por los 20 dividido para los 65.4 nos daría un valor de 29.82, redondeando. Veamos, o sea que esa sería la respuesta. Y si se fijan, por lógica, ¿sí o no? Está correcto lo que habíamos establecido. Al usar menos reactivos, obtendremos menos producto, ¿sí o no? Estamos. Estamos, chicos, sí, estamos claros. ¿Alguna pregunta? No, la verdad. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a resolver lo que es ¿en qué está? ¿En cuál estábamos? En el tercero, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al cuarto. Muy bien. Pero la pregunta del millón. A ver, ¿cómo hacemos para calcular X1? Obviamente, en el examen, vuelvo y te repito, puede que te lo tome como solo que me calcules el producto, pero también puedo pedir del producto y el reactivo que falta. Entonces, acá si se dan cuenta de los ejercicios, solo te pide producto, 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 pero ya les enseñé cómo calcular los reactivos de manera general. Ahora, entonces, primero vamos, ¿qué tendríamos que hacer para calcular el reactivo 2 como tal? Simplemente tendríamos que hacer la resta, pues no, porque se hace una suma. Y si te das cuenta, la resta la podemos hacer mentalmente. Tenemos 20 para llegar a los 29.82. ¿Cuánto nos faltaría? 9.82, ¿sí o no? Porque acuérdate que acá se forma 29.82 gramos, ¿sí o no? ¿Estamos hasta ahí? Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Todo bien. Perfecto. Ya, vámonos al último. Ok. Entonces, en un experimento similar al anterior, se obtienen 20.25 gramos de agua cuando reaccionan con 2.25 gramos de hidrógeno molecular. En otro experimento se utilizan 36.20 gramos de oxígeno. ¿Qué cantidad de agua se obtuvo en el segundo experimento? Bueno, entonces ya hemos visto cuando te doy todos los datos, hemos visto cuando no te doy los reactivos, hemos visto cuando tienes que calcular el producto, reactivo y producto. Ahora acá es como que no te mencionan ni el reactivo del uno ni el reactivo del otro. Entonces, vamos bien. Entonces, vamos armando bien. Primero es importante sacarlo. Entonces, tenemos aquí lo que es agua y acá tenemos esto. Si se dan cuenta, esos dos datos son nuestros reactivos, porque primero te menciona que reacciona agua de 20.25, ¿sí o no? Entonces, dice que se obtiene agua, perdón, se obtiene agua de 20.25, o sea que esto vendría a ser el producto. Cuando reaccionan 225 de hidrógeno molecular. Entonces, vamos corrigiendo acá. Acá tengo mis productos, perdón, mis reactivos. Y este de acá sería mi producto. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿O alguna pregunta? Sí. ¿Todo bien? Eso. Bien, bien.
Entonces, a buena hora que hemos practicado también en clase bastante este problema, ¿no? Ya, entonces armamos. Entonces vengo y digo yo, acá quedaría, ya, pongamos primero el hidrógeno molecular, que es lo que nos menciona primero, más lo que es el oxígeno, que se forme la agüita. Ya, muy bien. Entonces sabemos que de entrada quedaría, que es, pues, quedaría lo que es a ver, 225 gramos de hidrógeno molecular que van a formar 20.25. Cuidado, aquí metemos el error, ¿no? Porque obsérvate que los 36.20 gramos de oxígeno, eso es en otro experimento, ¿sí o no? Entonces, hay que calcular de la primera muestra o del primer experimento cuánto de oxígeno usó. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente restar, ¿verdad? Tendríamos los 20.25 menos los 2,25, ¿sí o no? Y quedaría 18. Esos 18 como tal no están en el problema, porque tú ya sabes de dónde sale. Ahora sí, pues son los 36.20 gramos de oxígeno. ¿Qué cantidad de agua se va a formar? Esto. Muy bien. Entonces, repito, no nos limitemos solo a calcular lo que nos piden, calculemos los datos que nos faltan como tal. Muy bien. ¿Qué relación? No puedo relacionar el hidrógeno y ni el agua, ¿no? ¿Verdad? Relaciono qué cosa, el oxígeno con el agua, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene sus datos completos y lo relaciono con el agua. Recuerden, relación reactivo-producto, así como aprendimos mol con mol. Entonces, ¿dónde está? Colocamos lo que son los datos, serían los 18 gramos, perdón. Acá quedaría los 36.20, acá los 20.25 y acá los X2. Vamos a razonar. ¿Cómo quedaría eso? Entonces, obviamente, date cuenta que en el segundo experimento estoy usando más reactivo, por ende voy a generar ¿qué? Más producto. Recuerden que el oxígeno es 18 y ahora tengo 36.20, lo que es el doble. O sea que si hago una relación bonita, tendría que darme casi aproximadamente el doble de agua, serían 40 punto algo. Entonces vamos a ver si se cumple lo que digo. Entonces, usamos, multiplicamos, dividimos, ¿sí o no? Hacemos nuestra rayita de fracción. ¿Y qué quedaría? Acá quedaría los 36.20 multiplicado por los 20.25 y dividido para los 18. Ok. Entonces, acá cómo quedaría? Quedaría que x2 es igual, que damos nuestros datos, 36.2 por los 20.25 dividido para los 18. 40.73 redondeando, ¿no? Listo. Entonces ya encontramos cuánto de agua se produce, pero vamos a ver cuánto de hidrógeno necesita. De hidrógeno, ya sabes, restas el producto con el otro reactivo que tienes. ¿Cuánto queda? Tengo los datos en la calculadora y queda 4.53, lo cual tiene lógica, ¿sí o no? Porque miren, o sea, lo recalco, siempre repito, si aumentamos los reactivos, aumentamos los productos. No existe como tal de que un reactivo aumente y el otro reactivo no. Entonces se cumple la condición. Mírate que el oxígeno tiene 18 gramos, después tiene 36.20. Por lógica, el hidrógeno también tendría que aumentar. Observen que de 2.25 subió a 4.53 y se sigue cumpliendo porque el agua tiene 20.5 y ahora formaste 40.73. ¿Lo ves? Entonces, preguntas hasta ahí, chicos, ¿no? Todo bien, perfecto. A ver,
Creo que terminamos ya esta parte, ¿verdad? Me confirman. Muevan la cabecita, por favor. Sí, ¿no? A ver, ¿qué tocaría ahorita? Allá. A ver, listos. Ya, muy bien. Déjenme pausar la grabación para que cuando vayan a estudiar se les haga más fácil por secciones. O sea, que no verían un video de una hora o hora y media. Déjenme,